Soy Lorena Cabnal, soy maya xinca, soy feminista comunitaria, integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario desde Iximulé, Guatemala. Estos días me he encontrado acá en Ecuador y ha sido también a partir de una convocatoria de Flaxo para participar y compartir, dialogar de lo que han sido las jornadas de feminismos y género, y también para articular algunos procesos territoriales con las compañeras de acción ecológica. Creo que han sido días sumamente importantes y vitales, tanto en lo político como en lo territorial, porque traer diálogos de este feminismo comunitario desde Iximuleu en un territorio con tanto significado histórico y donde compartimos también muchos elementos comunes. Aquí hay lucha y resistencia de mujeres indígenas, aquí hay lucha de pueblos indígenas, hay también defensa territorial contra petroleras, contra mineras, pero también hay debates de varios feminismos en estos momentos, y yo creo que toda esta convergencia en espacio, tiempo y lugar que nos convocó en estos días ha sido sumamente importante. Creo que también decir cómo también desde acá las diferentes organizaciones feministas y de diferentes manifestaciones del movimiento social amplio han posibilitado juntarnos también para manifestar públicamente nuestra indignación como ciudadanas, ciudadanos acá en Quito, en relación de la demanda por justicia de las niñas que han sido asesinadas por toda la misoginia de las instituciones de un Estado femicida en Guatemala que acaeció el 8 de marzo de este año. Entonces yo creo que han sido días y han sido jornadas bastante intensas, de bastantes diálogos, y que el día de hoy hemos logrado cerrar como esta posibilidad de varios días con muchos frutos a partir de reencontrarnos con varias mujeres indígenas y varias compañeras y mujeres de los movimientos diversos acá en Quito. Para mí ser feminista comunitaria parte de las indignaciones personales que tengo. Estas indignaciones personales son indignaciones que tienen atravesada mi historia desde antes de mi concepción, por los desalojos que vivieron mis familias, mis abuelas, mis abuelos, pero también pasa por toda la historia de mi infancia temprana, de mi adolescencia, pasa por vivir los efectos de la violencia sexual, y entonces todo esto me lleva a una dimensión de interpelación de la vida cotidiana indígena, de la interpelación de la vida cotidiana en una comunidad, cuando ya pues crezco y voy a la comunidad de Santa María Xalapán, y empiezo también a interpelarme acerca de las formas de violencia sexual de las, que están viviendo niñas y niños a edades muy tempranas. Creo que para mí han sido un acumulado de indignaciones lo que me ha llevado a tejer junto a otras mujeres esta propuesta feminista comunitaria que pasa por la defensa del primer territorio, que es nuestro cuerpo, y que pasa también por la defensa del territorio ancestral contra todos los efectos del patriarcado capitalista neoliberal, toda la industria extractiva que se somete hoy en territorios indígenas, y por lo tanto de articular en esta propuesta la recuperación y defensa del territorio cuerpo y del territorio tierra en una propuesta emancipatoria que teje con la pluralidad de vida de otros pueblos y de otros feminismos emancipatorios. Mira, yo creo que en las interpretaciones plurales que hay, porque yo creo que es importante decir que esta es una interpretación de tantas que hay, por lo tanto no quiere decir que esta sea una interpretación centralista de cómo mujer indígena hago un análisis junto a otras mujeres de las formas de vida ancestral de pueblos indígenas, sino que esto es a partir de nuestras historias, de mi historia personal junto a otras mujeres, y donde es a través de nuestros cuerpos donde hemos constatado las múltiples formas de violencia y de opresión y cómo hemos internalizado estas violencias. Por lo tanto, el mirarnos en nuestras historias cotidianas, vamos también trayendo una mirada hacia tiempos anteriores, cómo vivió mi madre, las formas patriarcales
eh, el hecho de convivir con un hombre indígena, que no era un hombre mestizo, no era un hombre blanco, cómo fue su historia de vida, cuáles fueron las formas de violencia que ella vivió. Luego remite a revisar o a ver, acercarnos a ver la vida de las abuelas, mis abuelas cómo vivieron, porque ellas no leían el castellano colonial, ¿por qué? Esa era una de las preguntas que yo me hacía, por ejemplo. Y tenían una sabiduría hermosa, ¿verdad? Eran mujeres que venían con mucha sabiduría de ser sanadoras ancestrales, pero a la vez las formas de opresión que ellas vivieron me remitían a entonces las madres de ellas, cómo lo vivieron. Aquellos hermanos y aquellas hermanas originarios que fueron colonizados y que vivieron la colonización, que aprendieron el castellano en el momento de la entrada de la colonización y que empiezan a escribir, ¿verdad? Porque eso me da otros acercamientos más que leer a los colonos escritores. Y eso me lleva a otro lugar. Me interesa mucho, por ejemplo, y me da mucha curiosidad, ¿por qué no encuentro escritos de mujeres que hayan escrito en el tiempo de la colonización porque aprendieron el idioma y hayan escrito? Eso me llama mucho la atención. Me llaman la atención mujeres, por ejemplo, a quienes se les obligó, por ejemplo, tener convivencia marital con colonos, pero ellas no escriben esa historia, la escriben hombres y la interpretan hombres y hombres indígenas escribiendo en castellano colonial, por ejemplo. Entonces, toda esta parte, durante mucho tiempo, ¿verdad?, me lleva también a hacer una revisión de los tiempos o un análisis de los tiempos de pueblos originarios, y eso me lleva como a ir haciendo el análisis en mucho de lo que tiene que ver la cuenta larga, la memoria larga de los calendarios, en este caso del calendario maya, para hacer una aproximación de la posibilidad de una ruptura de la armonización de la vida en pueblos indígenas y de entonces partir de la conformación o configuración de una forma patriarcal ancestral originaria que tiene su propio tiempo, su propia manifestación, sus propios patrones o maneras de manifestarse y tiene su propio contexto donde se manifiesta. Entonces de ahí que planteo el surgimiento del patriarcado ancestral originario, cuya base, cuya raíz se fundamenta en esencialismos indígenas. Y a partir de ahí, ¿verdad?, es que voy hablando esto. Pero luego hay otras hermanas que toman elementos de este feminismo que se propone desde Guatemala, pero no se nombran feministas comunitarias. Y ahí nos están compartiendo su ritmo, su pensar, su sentir, ¿verdad? Y ellas van a tomar algunos elementos, hacen su análisis y están haciendo acciones importantes y por lo tanto entonces nosotras creemos que en tanto elementos colaboren para los análisis e interpretaciones desde mujeres originarias, pues las abrazamos también desde los lugares donde ellas se autoconvoquen en este feminismo o solo tomen algunos elementos.